Hoy la clase número 10. Ya prácticamente estamos a final de cuatrimestre y solo nos queda esta semana y la próxima. Y la logística de cómo se van a desarrollar va a ser la siguiente para los que no están acá grabada para que lo puedan chequear. Esta semana vamos a ver el último tema, que es la parte de comunicaciones, una introducción a comunicaciones industriales. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es una revisión preliminar del proyecto. Más que todo para que ustedes saquen dudas y de esa manera el proyecto culmine de la mejor manera. Para lo del proyecto, la idea es que ustedes manden un WhatsApp, un integrante del grupo, de cada grupo, para coordinar la hora exacta de la conexión. Entonces, de esa manera nos vamos a conectar con cada grupo y cada grupo va a exponer sus inquietudes y sus dudas para hacer los ajustes finales para el proyecto, que sería igual dentro de máximo 15 días, la presentación. Entonces, esa sería la logística para las próximas 2 semanas. Hoy es el último tema y la próxima semana entonces sería esa revisión preliminar del proyecto. Recuerden mandarme el WhatsApp para coordinar la hora de lo que va a ser la conexión y la idea es que estén ojalá todos los integrantes del grupo para que de esa manera se pueda solventar todas las dudas y que el proyecto sea un proyecto exitoso. Entonces, jóvenes, dicho eso, vamos a iniciar con la materia del día de hoy. ¿Me confirman de que todos están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Perfecto. Ok, entonces, en el campus está la presentación del día de hoy, que es tema 4, las comunicaciones industriales, y está un caso de ejemplo. Es a lo que es el proyecto y a prepararse para el parcial, pero este es un ejemplo que yo quiero que ustedes ahí lo chequeen. Igual lo vamos a hacer en Auto 3, que es una práctica ya con el variador y con el PLC, pero con comunicación, en este caso con Profibus, y es simplemente ahí para referencia. Ok, entonces, ¿qué son las comunicaciones industriales? Para entrar ya un poco más en concepto, es un área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión de ciclo de vida de productos industriales. Las comunicaciones no es algo nuevo. Nosotros todos los días nos comunicamos con diferentes personas o a través de diferentes dispositivos. En el caso de los PLCs, y en este caso como equipos de campo como variadores o electroválvulas o otros equipos transductores, sensores, etcétera, al momento de lo que nosotros hemos visto, siempre lo hemos comunicado con señales discretas o señales analógicas. Esa es una forma de comunicación, pero no es una comunicación digital. Es algo más analógico, es algo más de tecnología anterior que funciona y todavía es vigente. Sí, se usa en muchos casos todavía. Pero cuando ya llegamos a la necesidad de tener que transmitir muchísima información, en ese caso ya tenemos la necesidad de las comunicaciones industriales. Cuando ya tenemos la gran cantidad de datos que se tienen que pasar entre procesos, entre PLC y PLC, ya las señales analógicas y señales discretas ya no nos son suficientes. Entonces tenemos que comunicarnos entre esos equipos con estos protocolos de comunicación industrial, que ese es al fin y al cabo, ese es el objetivo, transmitir información. El objetivo en este caso, para este tipo de comunicación industrial, en la automatización, es el intercambio de información entre un equipo maestro, que normalmente es el PLC, y un equipo esclavo, que normalmente es un equipo de campo. Pero igual se puede dar entre dos PLCs, nada más que igual se mantiene la relación que un PLC es el que inicia, que es el maestro, y otro PLC que responde, que sería el esclavo. La filosofía maestro-esclavo simplemente es que el maestro es el que le da la orden o le hace la consulta a un equipo y este le contesta. Siempre le contesta. Nunca inicia la conversación.
Entonces, por eso es que se maneja esa estructura maestro-esclavo. El maestro siempre es el que inicia y el esclavo simplemente recibe. En este caso es un cable. Y normalmente el cable, en el caso de algunos protocolos, no es full duplex, o sea, no tiene tanto transmisión como recepción, sino que realmente son dos cables. Y normalmente, no en todos los protocolos, pero normalmente pueden darse colisiones. Entonces, para evitar que todo el mundo hable al mismo tiempo y que se presenten esas colisiones, porque están con un mismo cable, una vía común, el maestro es el que inicia y es el que controla toda la comunicación. Entonces, de esa manera se evita que existan esas colisiones. En Ethernet existen otros protocolos que sirven para evitar colisiones, pero ya eso es, vamos a ver un tema más adelante en Auto 3, y ahí ya sí existe una comunicación full duplex, pero ya es otro tema. Pero normalmente esta es la estructura. ¿Cómo ha ido evolucionando ese tema? En este caso, la evolución ha sido, como se muestra un poco acá en esta figura, donde a la izquierda tenemos la automatización tradicional, esta que está acá, donde cada proceso tenía su PLC y no se comunicaba entre ellos. Era solamente su PLC, sus transductores, sus sensores, sus variadores, pero entre proceso A y B no había comunicación. Entonces, si el proceso A tenía un problema, el proceso B nunca se daba cuenta y seguía trabajando como si nada pasara. Y eso puede ocasionar problemas, en este caso, como que quede sin producto, o que si este falla, este sigue entregándole producto y genera sus tipos de inconvenientes. No había esa sincronización, esa conversación, esa comunicación entre los diferentes procesos. Y todavía sigue encontrándose esta automatización de estructura y ustedes se las pueden encontrar. Para darles ejemplos, Profe, para... Sí, adelante. ¿usted está mostrando alguna otra imagen? Yo estoy viendo la segunda diapositiva. ¿Cuál es el objetivo? Creo que se trabó el Meet. Si Solo, están bueno, viendo todos la parte que dice evolución. no, profe, solamente donde dice Sí, pero comunicaciones ahora voy a dejar industriales. de presentar y voy a volver a... Ok, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar para ver si se vuelve a... No, otra vez está pasando lo mismo. Que bueno, vea, me voy a salir un momento y vuelvo a entrar para que ver si se... Bueno, ya va a mostrar. Pero sí lo veo muy lerdo. Ok. Ahí lo están viendo en la pantalla. Sí, creo que ya se arregló. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Ahí sí Sí, están viendo la que dice evolución. sí. Sí, profe, ahora sí. Ok. Si vuelve a pasar, si vuelve a pasar, me avisa entonces para ver qué. Pero sí he estado con problemas de Google Meet. Ok, entonces tenemos esta automatización que yo les mostré, no se comunican, no tienen esta automatización. Entonces, por darles ejemplos, aquí en la zona Fertica todavía maneja estructuras independientes. Caso de Alunasa, todavía tiene estructuras independientes que no se comunican entre sí, pero igual no significa que esté mal. Hay veces que no se requiere que entre ellos se comuniquen. Hay veces que los procesos actúan de forma independiente y no están relacionados entre sí. Entonces, no es que siempre tienen que estar comunicados, pero lo normal hoy en día, las empresas más modernas, como por ejemplo Sardimar, que ha estado metiéndose mucho en el tema de la integración, Garavito, donde yo trabajaba, que igual está todo automatizado, prácticamente el 95% del proceso se controla desde una sala de control. Entonces, eso ya es lo que se está vigente, es una integración total. Entonces, por eso es que el TIA se llama TIA, que es como integración total de la automatización, nada más que está en inglés.
Entonces, esto de acá es lo que hoy se maneja, todo comunicado. Tanto el proceso A, B y C, que estén entre ellos una comunicación efectiva y se estén sincronizando de cierta manera. Y todo esté en un solo sistema, un solo control, en un solo proceso. ¿Qué dudas con esto, muchachos? ¿Hasta acá? Ninguna por el momento. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan de Auto 1, en Auto 1 empezamos a ver el tema de los contactores, después vimos temporizadores y también vimos lo que era el logo y un poquito de PLC. Esto de acá es como la parte básica. Y antes, los sistemas de automatización, sistemas de control, estaban prácticamente controlados por contactores y temporizadores. Aquí no había nada de comunicaciones, era pura lógica discreta. Después ya entró el logo, y ahora el logo ya tiene ciertas comunicaciones, y después ya entró el PLC, y el PLC sí tiene comunicaciones, y llegamos ahora a un punto donde estamos por acá, donde tenemos el PLC, que ya es un elemento de gama media o gama alta, con grandes prestaciones en comunicaciones y procesamiento, y tenemos las redes de comunicación que nos sirven para comunicarnos entre PLC y PLC, o entre PLC y variadores y PLC y otros equipos. Y por supuesto también entre el PLC y el siguiente nivel, que ya es el SCADA, que para los que no conocen el término, SCADA significa supervisión, control y adquisición de datos. Es un software que lo que hace es comunicarse con los PLCs y mostrarnos datos como lo hace una HMI, pero lo hace a nivel global, todo el proceso. La HMI normalmente se conecta a un solo PLC, aunque puede conectar a dos o más, pero normalmente la HMI se conecta a un solo PLC y muestra el dato de ese proceso. El SCADA muestra el proceso, muestra los datos de toda la planta, o de la gran mayoría de la planta. Entonces, yo puedo controlar tanto el proceso A, el B o el C a través de un SCADA. Y a través de ellas es porque se da estas comunicaciones, estas redes de comunicación industrial. Entonces, no sé, somos nosotros. Recordemos que con Auto 1 vimos por acá, con Auto 2 estamos un poco por acá, y con Auto 3 ya terminamos esta parte de acá. Incluso creo que en electrónica se ve un curso de SCADA también, si mal no recuerdo. Disculpe, profe, creo que se volvió a trabar. Ok, todavía siguen viendo la pantalla de evolución, esa sí no la ha cambiado. Sí, Que ahí cambié de pantalla, pero siguen viendo la evolución. correcto. Que voy a salirme y voy a volver a entrar entonces para... Eso ayer funcionó, vamos a ver. ¿Qué jóvenes estamos acá? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se ve la pantalla? sí. Ok, entonces estamos en la de sistemas de control. En los sistemas de control está una subdivisión que se llama centralizado, distribuido y híbrido. Centralizado es que todo el control está en un solo PLC. Todo está ahí. En el control distribuido quiere decir que hay varios controladores interconectados. Esta es como la estructura más moderna que vimos acá. Y el híbrido es una mezcla de los dos anteriores. Por darles un ejemplo, en Garavito, específicamente en la planta térmica de Garavito, hay un sistema híbrido. Está un sistema distribuido donde yo tengo los PLCs principales todos interconectados y hay un maestro que está viendo todo, pero también hay un proceso que está independiente, que solo tiene su PLC y aunque se comunica con el SCADA, no está siendo controlado ni está siendo interrogado por ningún otro PLC, simplemente está trabajando solito porque el proceso no requiere que él se comunique con los demás. Entonces, ese es un ejemplo de un sistema híbrido.
Habrá procesos donde todo está centralizado, donde cada control tenga su PLC y no se comunican del todo, pero lo ideal hoy en día es que por lo menos, aunque estén independientes, haya un sistema SCADA que monitoree todo. Eso es lo que hoy en día es lo más normal. El sistema de SCADA no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchos años, pero en Costa Rica por lo menos todavía no se ha implementado de forma general. Muchas empresas todavía siguen teniendo sistemas con su PLC, con botoneras, con tal vez algunos ni siquiera HMIs. Entonces ahí ustedes se pueden encontrar en la industria de todo un poco. Cuando vemos de sistemas de control, igual cuando estamos centralizados y distribuidos, aquí se muestran dos imágenes. Cuando el sistema de control está centralizado, muchas veces el panel está saturado, tiene demasiados componentes, tiene muchísimos cables, lo cual hace que sea un poco complicado encontrar fallas y problemas, pero igual se puede encontrar, aunque cueste más, ahí se puede encontrar. Y ese es un ejemplo de una instalación de un control distribuido. ¿Por qué ya es más pequeño? Porque ya hay diferentes paneles, varios paneles a través de todo el proceso que se redistribuye ciertos componentes, cierto control. Entonces los paneles son más pequeños, son más limpios, tienen menos cables y entre ellos se comunican por medio de protocolos de comunicación, y en este caso puede ser Profuse, Profinet, algún sistema inalámbrico, normalmente inalámbrico solo cuando no es algo crítico, pero igual ya vean que es un panel mucho más limpio, donde encontrar un problema puede ser mucho más sencillo, aunque no siempre, pero igual normalmente con más orden es más fácil encontrar un problema en el cableado, por decir un caso. Después entramos a un tema de jerarquía. ¿Siguen viendo las pantallas, jóvenes? ¿No se ha pegado? Sí, profe. ¿Va bien? Perfecto. Entonces, en la jerarquía vamos a encontrarnos algo de forma muy resumida, algo como esto. No todas las empresas tienen esa estructura, pero es algo general, normalmente por ahí andan las cosas, donde abajo, en nivel inferior, tengo lo que son los dispositivos de campo, llámese válvulas, indicadores, electroválvulas, botoneras, todo ese tipo de cosas, y eso se comunica hacia un dispositivo de entradas y salidas, que son estos Remote I/O. Entonces, estos pueden ser módulos de entradas y salidas, pueden ser algún tipo de gateways como estos, o estos wireless I/O, que puede ser que transmiten de forma inalámbrica o a través de otros protocolos. Y después entramos a la parte de la plataforma de control, que donde está el PLC. Hay algunos procesos donde no tienen esto, sino que van directo al PLC, van de acá al PLC. Eso varía mucho entre diferentes plantas, pero igual hay empresas que tienen unas cosas y otras no. Después de que estamos en la etapa de control, donde está el PLC y mis dispositivos que controlan, pasamos a la siguiente etapa, que es la red. En la red, ahí vamos a encontrar switches, gateways, dispositivos que son para el manejo de la red. Ahí podemos encontrar los switches industriales, routers, todo ese tipo de equipos que me van a permitir la comunicación entre los diferentes elementos de la red. Y el último nivel está lo que es el SCADA o HMI, donde en este caso, igual repito, puede que la HMI esté a un nivel acá, porque se conecta directamente al PLC, o puede que esté ya a un nivel superior. Y normalmente aquí lo que encontramos son los sistemas SCADA y en algunos casos hasta que incluso que mandan los datos a la nube. Ya puedo entonces a través de internet en cualquier parte del mundo puedo acceder y visualizar mi proceso. La mayoría de las empresas esto no lo tienen. ¿Por qué no? Porque muchas no les gusta conectar sus redes industriales al internet por temor a un virus, por temor a alguna posibilidad de hackeo. Entonces, muchas veces todo lo que es la parte de control está aislado. No se conecta a la red de oficinas, no se conecta a la red que tiene internet, sino que está completamente aislada. Es una red independiente para evitar ese tipo de posibilidades. Aunque no todas, hay muchas empresas que sí hacen esto, obviamente con toda la seguridad del mundo, con todos los firewalls y con todos los bloqueos, pero entonces es algo que no es en todo lado que se puede observar. ¿Por qué la necesidad?
¿sí? Que es el gateway que decías, como algo de internet. Este gateway que está aquí. Sí, que es eso. El gateway es como un colector. O sea, aquí tengo todos esos dispositivos que se ven acá. Por ejemplo, aquí hay 3. Entonces, estos 3 elementos van a comunicarse con un gateway. El gateway es el que recibe los datos de los 3 y lo pasa a otro protocolo. Entonces, este, por ejemplo, acá funciona como un gateway. Entonces, tengo los dispositivos, todos recolectan al gateway y el gateway transmite a otro protocolo. A eso es más o menos lo que me Inalámbrico, refiero. Eso es inalámbrico, sí. Se utiliza mucho ahora en los términos de Internet de las cosas. Pero ya es otro tema que si nos expandimos ahí da 2 horas. Pero sí es un concepto de un elemento colector que empaqueta todos los datos de los dispositivos de campo que son inalámbricos y los envía en otro protocolo. No necesariamente tiene que ser inalámbrico, puede ser cableado, pero el concepto normalmente se da cuando es inalámbrico. Ok, profe, gracias. ¿Con gusto? ¿Por qué la necesidad de comunicación? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, pero el típico sistema de control, típico como se refiere al anterior, utiliza conexiones punto a punto. Eso se refiere que por cada sensor va un cable, por cada botonera va un cable, por cada actuador van varios cables. Esto provoca una gran complicación en cableados de dispositivos de campo, especialmente en grandes empresas, como son las ingenios, cementeras, generadoras, entre otras. Entonces, cuando yo tengo todo cableado, se van a hacer unos problemas, porque al final nos va a quedar paneles como este que estaba acá. Entonces, lo que queremos es evitar esa gran cantidad de cableado para poder detectar fallas más rápidas en el proceso, porque tenemos un cableado reducido. Por lo tanto, todo está en un solo cable que va comunicándose con todos los equipos y eso me evita ese montón de cable y más fácil la detección de fallas. Y el otro punto es aseguramiento de la información. Cuando nosotros trabajamos con señales analógicas, en algún momento al principio del curso, hablamos de que las señales analógicas tienen el problema de que cuando hay interferencia de ruido electromagnético puede generarse caídas o puede generarse interferencias y que eso no me va a garantizar de que la información sea la correcta. Entonces, por ejemplo, si tengo un sensor de presión que me dice que están 10 bares y esa señal tiene que transmitirse por una señal de 0 a 10 voltios hacia el PLC y hay ruido o el cable es muy largo, al final el PLC lo que no va a leer 10 bares, va a leer 9 por la caída de tensión. Entonces, eso es un problema que en la parte de comunicación industrial no se da, porque en la comunicación lo que van son unos y ceros. Entonces, o llegó el dato bien o no llegó el dato bien. Entonces, siempre llega el dato correcto. Como tiene detección de errores el sistema, él puede llegar y descifrar si el dato que llegó es correcto o el dato que llegó no es válido. Entonces, a eso se refiere con aseguramiento de la información. La información es correcta y es válida cuando utilizamos comunicación industrial. Cuando utilizamos entradas analógicas o señales analógicas, no estamos tan seguros de que la información sea correcta. Puede andar por ahí, puede andar cerca del valor, pero no necesariamente es exacta a lo que yo estoy o lo que está midiendo el sensor. A eso se refiere con este punto. ¿Cuáles son algunas ventajas de la parte de comunicación industrial comparado con todo cableado con el sistema anterior? Bueno, cuando usamos comunicaciones, ahorramos costos de instalación por cableado, que es algo que ya hemos mencionado. El sistema de cableado es más ordenado y más fácil de identificar, por lo cual es más fácil detectar problemas en dispositivos. También, como hay comunicación, muchas veces no solamente se va a dar el dato de presión, como el ejemplo que mostraba antes del sensor de presión, sino que también el sensor nos va a mandar información de cómo es el estado de cómo está él, si tiene algún problema, si tiene alguna falla. Entonces, nos permite encontrar más fácil problemas en dispositivos de campo. Nos da diagnóstico. Nos puede decir tal sensor está con problemas y puede ser tal elemento. Entonces, nos ayuda a diagnosticar posibles fallas en dispositivos.
tanto sensores como variadores, como diferentes equipos. Porque al tener mayor capacidad de transmitir datos, eso nos permite tener más información y así poder diagnosticar de mejor manera los fallos. Con las nuevas tecnologías se alcanzan grandes distancias, a diferencia de, por ejemplo, un sensor de 420 miliamperios, donde la distancia está limitada, porque hay una resistencia en el cable y yo no puedo ampliar mucho, no puedo hacer una distancia muy larga. En el caso de las comunicaciones, pueden alcanzarse largas distancias por medio de fibra óptica. Entonces, hasta más de varios kilómetros con repetidores. Entonces, eso es una ventaja cuando tengo instalaciones muy extensas. También es fácil de integrar con nuevas tecnologías y hay un gran manejo de datos en el caso de los sistemas computacionales como los SCADA y lo que está muy de moda ahora con el tema de Big Data y tecnologías de IoT, de Internet de las Cosas y demás, donde lo que se busca es recolectar gran cantidad de datos para hacer análisis y encontrar tendencias o anomalías. Entonces, ya ahí las comunicaciones son nuestro aliado en este tema de Big Data. ¿Cuáles son las desventajas? Porque igual en el mundo no todo es bueno, siempre hay cosas que no son desventajas. En este caso es que se requiere un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. Ya los técnicos, por así decirlo, los técnicos de la vieja escuela, cuando uno se encuentra técnicos muy viejos en industrias, cuesta mucho que ellos acepten esas tecnologías porque están acostumbrados a la tecnología de los relés y a las tecnologías de todo cableado y ya la parte de comunicación le tienen un poco de pereza. No todos, hay técnicos que le entran con muy buen gusto y se capacitan y son muy buenos en el tema de la parte de comunicación, pero normalmente se da esa necesidad de especialización. Entonces no es cualquier persona que ya le entra a esta parte de las comunicaciones, ya tiene que tener cierta capacitación y también obviamente que cierta práctica, porque es un tema bastante, no es tan complejo, pero sí no es algo tan sencillo como la lógica anterior, que era solo un par de cables o señales de 420 o de 0 y 10 voltios. Ya entra un poquillo más de requerimientos de conocimiento especial. Y también tiene un problema que cuando yo tengo un solo bus de campo, solo tengo un cable que me comunica 100 sensores o más, si ese cable falla, pierdo todos los equipos. Ese es un problema que ya se ha ido solventando con algunas instalaciones, con algunos tipos de topologías de red, pero eso lo vamos a ver en Auto 3. Pero sí es algo que se presenta en algunos casos, que si yo tengo un solo cable y ese cable falla o alguien lo corta, o algo pasa con el cable y se daña, entonces yo pierdo la comunicación con varios de los equipos. Cosa que no pasaba en el caso anterior. Si un cable fallaba, solamente se quedaba fuera el sensor o quedaba fuera un variador o un equipo, pero no fallaba todos los demás. Entonces, esa es una de las desventajas que ahí vamos viendo en el próximo curso cómo se pueden mitigar un poco. Ok, protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación son un conjunto de reglas y de normas que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos. ¿Qué es esto de los protocolos? El protocolo es como vamos a decir como es como un lenguaje. Nosotros hablamos español y para hablar español hay una serie de reglas que todos conocemos o por lo menos ya aprendimos y por eso es que podemos comunicarnos entre nosotros. Pero si ya llega un francés y ya no nos va a entender el español, porque él tiene otro protocolo, que es el francés. Nosotros tenemos el español. Entonces, para comprendernos, en este caso, entre alguien que habla español y alguien que habla francés, ocupamos un intérprete. Y ahí no podemos hablar de forma directa. Entonces, algo parecido es en el tema de los PLCs, en el tema de las comunicaciones industriales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o cuando hicimos la práctica con el PLC y la HMI, nosotros tenemos que indicarles a ambos elementos que estaban hablando un protocolo X. En la primera práctica utilizamos con Profibus, entonces a ambos elementos les indicamos que iban a trabajar con Profibus. Y después, cuando hicimos con Ethernet o con Profinet, entonces les indicamos que iba a ser con Profinet.
y entonces ellos ponían, ok, es Profinet, entonces se adaptaban a las reglas de Profinet o se adaptaban a las reglas de Profidus para poder comunicarse entre ellos. Entonces, estas reglas o estándares son los que definen la sintaxis, la semántica y la sincronización, así como algunos métodos para recuperación de errores o de fallas. Entonces, al fin y al cabo, el protocolo de comunicación es eso. Son unas reglas, son normas que nos permiten definir sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Sin estas, no se pueden comunicar los equipos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tema de los protocolos, que existen muchos protocolos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos, pero sí es importante de que, en este caso, los dos dispositivos hablen el mismo protocolo. Ok, en el tema de la clasificación de las redes, vamos a encontrar principalmente dos tipos de clasificación. Son redes de datos, donde estos datos son prácticamente ambientes controlados, ambientes como oficinas o zonas donde no hay tanta vibración ni temperatura. Y después están las redes de control. En esto ya son para ambientes hostiles, donde hay temperatura, hay químicos, hay ruido electromagnético. Entonces ya se requiere ciertas características de los materiales que soporten estas condiciones hostiles. En las redes de datos normalmente nos vamos a encontrar ya en la parte de oficinas, en la parte de la SCADA, porque no son ambientes hostiles, sino que son ambientes relativamente sencillos o no tan complicados. Entonces vamos a encontrar estos dos tipos de clasificación de redes de datos y redes de control. Las comunicaciones entre el PLC y los dispositivos de campo normalmente se van a ver a través de un concepto que se llama buses de campo. Al final, los buses de campo son un sistema de transmisión de información que simplifica la instalación y la operación de las máquinas y equipamientos. Un bus de campo es igual a decir que es un protocolo, pero ya es un protocolo de comunicación específico para redes de campo o redes de control, para que hablamos de que eran ambientes hostiles. Esos buses de campo normalmente los vamos a encontrar en el campo. Vamos a encontrar estos sistemas de comunicación en la planta, en el proceso como tal. Y estos normalmente tienen unos niveles OSI, que los niveles OSI son una cuestión que ustedes van a ver tal vez en un curso, si llevan algo con Cisco, con los CCNA y de esos cursos que dan en esta escuela de informática, creo que es, que al final te habla de diferentes niveles de la capa OSI. En el caso de los buses de campo, solamente trabajan 3, que son estos de acá. No nos vamos a complicar mucho en esos temas. Esto ya es algo más del curso de Cisco, CCNA o un curso de redes, pero al final simplemente lo voy a explicar de forma muy rápida. Esas 3 son las que se van a ver en el protocolo de buses de campo. La etapa a nivel física, que es la que especifica la conexión, digamos, si es cable de cobre, si es con 485, si es con RC232, si es con el tipo un conector RJ45, todos esos tipos que es a nivel físico, a nivel del hardware. Si es con fibra óptica, si es inalámbrico, eso es el nivel físico. El nivel de enlace ya es el que identifica algunos protocolos de acceso, como es el caso de la MAC address, como es la parte del enlace, y esas ya son funciones propias de la parte de servicios de red. Eso nosotros no lo vemos, simplemente sabemos que está ahí, que funciona porque ya alguien lo hizo, pero sí es bueno que ustedes conozcan que por lo menos estos 3 niveles son los que están presentes. Y después está el nivel de aplicación, que ya es los datos, cómo se muestran, cómo se gestionan, y ya esto es algo que hace el fabricante, ya el Siemens, o Allen Bradley, o Endress & Hauser, o Schneider, cualquiera de estos ya tiene su propio nivel de aplicación, y es donde se muestran los datos, donde se están mostrando, se están gestionando esos datos. Entonces, eso sería lo que son los niveles de la OSI. En el caso de los buses de campo, el objetivo del bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto. Eso que hablamos de que yo tengo un sensor de presión, entonces va un cable para 420 mA, que si yo tengo un variador, entonces ahí van las señales de arranque y paro, que van las señales de referencia, el potenciómetro. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando eliminar. Generalmente son redes digitales,
Bidireccionales, multipunto. Multipunto se refiere a que yo conecto varios dispositivos ahí a la vez, montadas sobre un bus serie, quiere decir que es un solo cable, que se conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. Eso es lo que es en sí un bus de campo. Algunos ejemplos, como les mencionaba, Modbus, DeviceNet, Profibus, que ya hemos usado, que igual lo vamos a profundizar en Auto 3, Profinet, que también ya lo hemos usado, Foundation Fieldbus, Canopen, ese se usa mucho en la parte de vehículos, Acibus, Longworks y Bagnet. Estos se utilizan mucho en la parte de refrigeración. Entonces, estas son algunas de las formas en que se ven. Modbus es un protocolo muy viejo, es de los más viejos, pero todavía sigue siendo muy vigente a pesar de que ya tiene muchísimos años, todavía se sigue usando mucho. Ok, ¿dudas hasta acá, jóvenes? Ninguna duda, pero creo que se volvió a trabar. Ok, ¿dónde estamos? ¿Qué están viendo ustedes? Niveles OSI. ¿Qué problema con este Google Meet? Ok, ahí están viendo buses de campo. Sí, profe. Ok, estos eran los buses de campo de los ejemplos que yo les mostraba: Modbus, DeviceNet, Profibus, Canopen, Profinet. Son estos de acá, y estos son como las imágenes que típicamente se hace referencia a ellos. Y los demás es prácticamente los conceptos. Ok, entonces digamos por acá. Buses de campo, propietarios y abiertos. Entonces, los buses de campo, en este caso propietarios, son los propios de la empresa, son privados y son licenciados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Siemens hizo su propio protocolo, su propio idioma, y solamente habla con sus equipos Siemens. No puede otro equipo de otra marca comunicarse porque es un protocolo propio. Nadie más puede conversar con ellos. Y si yo quiero usarlo, tengo que pagarles. Entonces, esto de acá se ha venido cada vez menos porque a las empresas no les gusta amarrarse a una marca. Entonces, ahora lo que más se está dando es la parte de protocolos abiertos o protocolos públicos. Estos son de uso general, cualquiera los puede usar, cualquier fabricante puede bajar las reglas de cómo es la sintaxis, cómo es la forma en que se comunican, cuáles son las reglas, y puede implementarlo en sus dispositivos y puede comunicarse con cualquiera que hable ese protocolo. Eso es lo que hoy está en día, que la mayoría de las empresas trabajan con esos protocolos abiertos o protocolos públicos. ¿Ok? Eso se refiere con eso. ¿Qué ha pasado con algunas empresas que siguen trabajando con protocolos propietarios? Bueno, ya muchas compañías o muchas empresas que les compran a ellos han dejado de comprarles por el tema de amarrarse a ese protocolo. Y porque estas licencias son caras. Entonces, también eso es una cuestión que ha venido a aumentar el hecho de utilizar protocolos abiertos o protocolos públicos. Es algo parecido al tema de software libre y software privado. Cambié de pantalla por aquello. ¿Sí logran ver esta nueva filmina? Sí. Ok. Comunicación entre el PLC y sistemas de control. Ya para ir cerrando un poco este capítulo. Los sistemas de control distribuido o los híbridos requieren comunicación entre controladores de los diferentes procesos, y ello requiere protocolos de comunicación industriales, robustos y con una alta confiabilidad.
Esto es un concepto importante en la parte de la industria, en la parte de comunicaciones industriales, la confiabilidad. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y estoy viendo una película y se me cae el internet, de ahí una pérdida de confiabilidad, no es algo tan crítico como si estoy en un proceso industrial y falla la comunicación. Una hora de paro en una empresa puede representar millones de colones. Que yo pierda el ver el partido, lo que puede generar es una película, puede ser un colerón, pero no me va a generar pérdidas millonarias. Entonces, esto es algo crítico, la confiabilidad a nivel industrial. Y no solamente en las comunicaciones, sino también en los trabajos que ustedes vayan a realizar, si se dedican a la parte de automatización, tienen que hacer sistemas confiables. Y por eso es que se utilizan, en este caso, de marcas confiables y se hacen buenas prácticas para que garantice que el sistema no va a fallar, o por lo menos tiene una poca probabilidad de falla. Por darles un ejemplo, en el caso de la comunicación en los variadores, la mayoría de los variadores de los drivers, bueno, aquí cambié de pantalla por aquello, nada más, si se quedó pegado, me avisan. La gran mayoría de los drivers cuentan con una comunicación serial Modbus, que está embebida en su tarjeta. Embebida quiere decir que viene integrada. La gran mayoría, no todos, pero muchos ya vienen con esa comunicación Modbus, que se acuerdan que les dije que era una comunicación muy vieja, pero que todavía sigue vigente. Y generalmente los buses de campo como Profibus, Profinet, son tarjetas opcionales. Ustedes acordarán de la práctica del variador que hicimos en el laboratorio, donde los variadores Siemens tenían una tarjeta, un módulo adicional que colocamos para la parte de Profibus. No sé si se acordarán de esa tarjeta que venía aparte, que era una tarjeta que estaba independiente, que la colocamos debajo entre lo que era el variador y la pantalla, la pequeñita HMI, bueno, la interfaz de usuario que estaba ahí. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Por supuesto. Ok. Esas son esas tarjetas que mencionan acá de Profibus, de Profinet, y yo las compro por aparte. No es algo que ya vienen propias en el variador, sino que ya se compran por aparte. ¿Por qué comunicarse con dispositivos de campo como variadores? Bueno, la posibilidad de comunicarse es para obtener información adicional, que además de la que tenemos con el keypad. El keypad es esa pantallita que está en el variador, donde se muestran algunos datos, pero muchas veces yo quiero obtener y mostrarlo eso en una SCADA o en una HMI, y por lo tanto, para tener eso y mostrar un montón de datos, ocupo las comunicaciones. Ya no puedo hacerlo a través de entradas analógicas, porque normalmente los variadores tienen a lo mucho dos salidas analógicas, entonces ya no puedo hacer como que mandar muchos datos. Lo que requiero para mandar gran cantidad de datos ya es buses de campo, ya sea con Modbus, ya sea con Profibus, ya sea con cualquiera de estos protocolos que vimos, para acceder a esos datos. Ejemplo de algunos datos que puedo obtener son el de status, como run, stop, el ready, el warning, el fold, información de tipo de falla, qué es lo que está pasando con el variador. Yo puedo mostrarlo en una HMI, porque yo puedo leerlo del variador, qué falla es la que le está presentando, así como algunas alarmas, y también puedo ver variables. Puedo ver, por ejemplo, velocidad, puedo ver nivel, puedo ver presión, temperatura, en caso de dispositivos que sean de nivel de presión y temperatura, ¿verdad? Y si la comunicación es con otro PLC, las variables a leer son las necesarias para sincronizar procesos. Si yo quiero que un variador se sincronice con otro variador, entonces ya ahí entra estas sincronizaciones. Puedo utilizar un PLC como intermediario, o algunos variadores tienen la posibilidad de que entre ellos mismos se sincronizan, pero igual a través de protocolos de comunicación. Ya cambié de pantalla igual, no sé si sigue actualizando. Sí. Perfecto. Otros ejemplos, pero en este caso para escribir del PLC que quiera escribirle al variador, yo puedo controlar por medio de protocolos de comunicación, que esa es la práctica que está en el campus, que antes les mencioné, que vamos a hacer en Auto 3. Yo puedo a través de mi PLC mandarle el comando de arranque, de paro, de tiempo de aceleración, de referencia, de reset, y también puedo cambiar parámetros desde mi PLC.
yo puedo mandarle a mis equipos, a mis variadores, que se ejecuten ciertos comandos para que estos los ejecuten. Entonces, por darles un ejemplo muy, ya digamos, un ejemplo bastante pro, que no en todo lado no en todo lado se da, pero sí se puede generar, nomás que hay que programar en el variador, en el PLC, es que yo puedo agarrar y configurar un variador como lo hicimos. ¿Se acuerdan ustedes que se hizo hace una configuración que hicimos en el variador al principio del curso? Entonces, esa configuración nosotros podemos hacerla de forma programada con el variador. Un segundito, jóvenes. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo un variador de frecuencia y este falló y coloco uno nuevo, yo tengo que configurarlo para el motor que está trabajando. Entonces, hay algunas empresas donde programan dentro del PLC los parámetros de configuración del variador. Entonces, yo puedo agarrar y en el PLC con el HMI llegar y decirle, mándele los parámetros de configuración. Entonces, el variador va a recibir del PLC todos los parámetros que le corresponden a ese motor. Entonces, de esa manera, yo no tengo que ir con el variador y hacerlo a pie o hacerlo directamente del keypad, sino que el PLC lo hace por mí. Claro, eso ya es que se requiere bastante tiempo para programar en el PLC y programarle todos los parámetros y puede sonar un poco más engorroso, pero si es un proceso que es crítico, donde yo tengo que quitar y poner y que el proceso arranque nuevamente, es algo que se paga, porque al fin y al cabo, que un variador falle y yo pongo uno nuevo y el PLC el mismo lo reprograma en cuestión de milisegundos y que el proceso vuelva a funcionar, eso me estoy ahorrando muchísimo dinero en algunos procesos, ¿verdad? No es que vamos a hacerlo en todos, pero sí en algunos casos puede aplicar eso. Ok, para darles otro ejemplo de esta importancia, hace como 10 años o más en Alunasa tenían dos variadores que estaban comunicándose a través de señales analógicas. Entonces, uno era para un enrollador y el otro era para un como desenrollador, por decirlo así, que uno que bobinaba y el otro debobinaba, por decirlo así, y pasaba por una prensa que lo que hacía era tensar la lámina y hacerla más delgada. Entonces, entre estos dos variadores, para dar la referencia de cómo estaba uno y cómo estaba el otro, para que se mantuviera cierta tensión de lámina, se comunican a través de una señal analógica. Y cuando había interferencia electromagnética, lo que producía era que un variador leía un valor incorrecto y tensaba más la lámina y la reventaba, o la aflojaba más y entonces la lámina no quedaba en el mismo espesor. Entonces, mi proyecto en ese momento fue quitarle esa conexión o esa comunicación o esa interfaz analógica y ponerles una comunicación. Ahorita no recuerdo cuál protocolo fue, pero igual era un protocolo industrial de campo, se colocaban las tarjetas y entre ellos se empezaban a comunicar y ahora sí el dato era real y por lo tanto se evitaba ese tipo de problemas. Entonces, para darles un ejemplo ya real. Ok, jóvenes, eso es prácticamente lo que quería mostrarles hoy. No sé si a pesar de las complicaciones que tuvimos con el Google Meet, quedó claro o si hay alguna duda o consulta. Todo claro, muchachos.